Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Deseo que bien, mucho ánimo. Vamos a seguir con estos tutoriales relacionados con la ISO 37301-2021. Ya hicimos un vídeo introductorio. Posteriormente hablamos de las obligaciones, que considero que se debe tener muy claro, las obligaciones dentro del contexto de esta norma. Seguidamente, quiero recordar que hicimos un breve tutorial como refuerzo a las clases presenciales, virtuales, relacionado con los requisitos. Luego trabajamos también el ciclo PHVA, planificar, hacer, verificar y actuar. Y hoy nos vamos a centrar en el apartado 4 de la norma. Voy a dejar a un lado el apartado de las definiciones porque considero que, bueno, que están claras. De todas formas, si alguno tiene alguna duda al respecto, pues me enviáis un mensaje o contactáis y yo intentaré resolver la duda, y si considero que esa duda es suficientemente importante, pues realizaré también un breve tutorial. Hoy nos vamos a centrar, por tanto, en el apartado 4 de la norma, que, como sabéis, trata del contexto de la organización. Aquí tenéis un breve esquema sobre este apartado. Como estáis viendo, consta de 6 puntos: comprensión de la organización y de su entorno, comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, determinación del alcance del sistema de gestión de compliance, sistema de gestión de compliance propiamente dicho, obligaciones del compliance y evaluación del compliance. Estos dos últimos apartados, obligaciones del compliance y evaluación del compliance, como ya veremos, los considero muy importantes y dos pilares fundamentales. La comprensión de la organización y de su contexto es parecido, este capítulo es parecido al de otro sistema de gestión en modo ISO, ¿no? Al solicitarnos la norma, pues la determinación de aquellas cuestiones externas o internas importantes de cara a su propósito como institución, y con la finalidad de conseguir las metas planificadas en su sistema de gestión de compliance. Para la norma, el propósito del contexto es que las organizaciones, las instituciones, establezcan un alto estándar de comprensión de las cuestiones importantes que puedan afectar al sistema de gestión de cumplimiento, utilizando la información obtenida para ajustar y para mejorar el sistema de gestión de compliance. El siguiente apartado es el relativo al conocimiento de las necesidades y las expectativas de las personas o grupos de personas que, teniendo sus propias funciones con responsabilidades, con autoridades y con relaciones, pues para el logro de los resultados programados, ¿no? Esto es lo que la norma define en el punto 3, en el apartado 3, como partes interesadas, ¿no? Y que se debe entender en sentido transversal y en sentido muy amplio, ¿eh? Aquí no es como otras normas, ¿eh? Que acotamos las partes interesadas y punto. Aquí tenemos que excedernos, ¿no? Ver hasta dónde, extendernos, ¿no? en este concepto. Es un concepto muy amplio, ¿no? Que debe tenerse en cuenta. Puede afectar este, este conocimiento de las necesidades y expectativas, pues puede afectar a esas partes interesadas, puede verse afectada o puede percibirse como afectada por una decisión o una actividad concreta en el sistema de gestión de compliance. Para ello se deberán identificar estas partes interesadas, así como sus requisitos, especificaciones que se afrontarán en el marco del sistema de compliance. La norma nos recuerda que algunas de las necesidades son obligatorias porque se han incorporado a los registros formales, por ejemplo, las obligaciones fiscales, pero otras, a priori voluntarias, pues ya sabemos que se convierten en obligatorias
o se catalogan como obligatorias por el sistema de compliance o por esta norma, la ISO 37301, en el momento que la institución pues, la adopte voluntariamente. ¿De acuerdo? El tercer punto trata de la determinación del alcance del sistema de gestión de compliance, es decir, esos límites y aplicabilidad del sistema que posibilitan establecer su alcance, con el que se pretende de alguna forma pues, aclarar los principales riesgos y los límites geográficos o organizacionales a los que se aplicará el sistema. Recordamos que este sistema, esta norma es muy amplio y por tanto me va a permitir pues no tener que implantar la norma en toda mi organización. Puedo empezar, por ejemplo, a implantarla pues Departamento de Administración, el Departamento de Recursos Humanos o en una zona geográfica determinada, en Chile, por ejemplo, ¿de acuerdo? Este apartado lo catalogo súper importante, puesto que hay que recordar que la norma es de alto nivel, general, a modo de gran cenáculo, un gran merendero, imaginaros un gran merendero donde con la adecuada adaptación pues caben distintas entidades con independencia, reitero, de su tamaño, de su organización, de su ubicación o actividad, ¿no? Pudiendo en su caso realizar limitaciones al alcance a nivel organizativo, como hemos comentado, a nivel territorial, como hemos comentado, o por actividad. Si esa entidad, esa empresa tiene 3 actividades y solo se centra, aplica la norma, la ISO 37301 en una de las actividades, fenomenal. Con recogerlo en el alcance, pues estupendo. La norma define el sistema de gestión del compliance como ese marco, ese cerco, imaginaros un cerco para los que os gusta el campo, que integra estructuras, políticas, procesos y procedimientos esenciales para conseguir los objetivos del compliance que se pretenden y actuar para prevenir, detectar y reaccionar rápidamente ante un desajuste o un no cumplimiento. Por tanto, de acuerdo con los requisitos de la norma y junto a los métodos ineludibles y sus interacciones, pues deberemos diseñar, implementar y mejorar de manera continua, de manera perenne, el sistema de gestión del compliance, reflejando los valores, los objetivos, la estrategia, los riesgos que acechan a la organización en el contexto donde desarrolla su actividad. De esta forma, construiremos el marco estructural de cumplimiento específico de esa institución, diseñado conforme a las especificaciones de esta norma de alto nivel, pero recordemos, adaptado, aplicado al caso concreto, ¿no? A esa empresa, a esa institución, en un contexto determinado, ¿de acuerdo? El apartado 5, obligaciones de compliance, lo considero uno de los contrafuertes esenciales del sistema de compliance. Entendemos obligaciones como esas necesidades o expectativas establecidas y obligatorias, requisitos, recordad los requisitos, que una organización tiene sí o sí que cumplir, ¿de acuerdo? Junto a aquellos otros compromisos que la organización elige voluntariamente cumplir y que desde ese momento para la norma se convierten también en obligatorios. ¿Veis? Incido en este tutorial, ya he hablado 2 veces de ese compromiso que en el momento que la entidad lo adopta, aunque no sea obligatorio, lo adopta. Imaginaros un objetivo medioambiental, por ejemplo. En ese momento que lo adopta, pues ya para la norma se convierte en obligatorio. En esta línea, la organización, mediante procedimientos definidos formalmente, pues debe tener identificadas de manera sistemática, otra cuestión importante, de manera formal, un método de trabajo, debe tener identificadas de manera sistemática sus obligaciones de compliance, así como la evaluación del impacto de estos requisitos en sus operaciones.
Esta información, recordar, también esta información que se va generando, pues tiene que encontrarse perfectamente documentada y debidamente conservada, perfectamente documentada y debidamente conservada. Finalmente, y teniendo en cuenta la marcada orientación a riesgos de la norma, el otro contrafuerte fundamental, que considero fundamental, es el relativo a la evaluación periódica y siempre que sea necesario, pues la evaluación de los riesgos de compliance. Para ello, deberá identificar, analizar y valorar esos riesgos mediante una correspondencia entre obligaciones por un lado y actividades y operaciones por otro, incluyendo los procesos subcontratados y de tercera parte. Para la ISO, la evaluación de riesgo constituye la base para la implementación del sistema de gestión del compliance y la asignación adecuada de recursos y procesos para gestionar los riesgos identificados. Familia, nos vemos en el siguiente tutorial.